La Tierra, un planeta único, vivo y dinámico. Los continentes se desplazan y chocan. Los volcanes escupen lava. Los glaciares crecen y menguan. Fuerzas titánicas que trabajan constantemente, dejando tras de sí una estela de misterios geológicos. En este episodio viajaremos atrás en el tiempo para investigar el mayor misterio geológico de todos: el nacimiento de la Tierra. Los científicos exploran cómo pudo formarse nuestro planeta a partir del polvo del sistema solar. Cómo la roca fundida se solidificó y dio origen a los continentes. Cómo se llenaron de agua los océanos. Y cómo llegó la vida a la Tierra. Estos son los primeros capítulos de la increíble historia de Así se hizo la Tierra. El nacimiento. Al tratar de encontrar pistas acerca del nacimiento de la Tierra, nos damos cuenta de que nuestro planeta ha hecho un gran trabajo borrando sus huellas. Miles de millones de años de erosión, de actividad volcánica y el desplazamiento de los continentes y de los océanos han destruido prácticamente todos los indicios de las primeras etapas de la formación de nuestro planeta. Para los geólogos, intentar averiguar cómo y cuándo se creó la Tierra supone un reto muy complejo. Cuando los geólogos comenzamos a cuestionarnos la edad de la Tierra, empezamos a buscar rocas cada vez más antiguas. Y nos dimos cuenta de que cuanto más nos remontábamos en la edad de nuestro planeta, más difícil resultaba encontrar estas piedras. La búsqueda de estas rocas prehistóricas llevó a los investigadores hasta este crudo paisaje desértico del norte de Arizona. Este gigantesco agujero abierto en el suelo es el cráter Meteor, que se formó cuando un gran meteorito impactó contra la Tierra. No teníamos rocas de los primeros tiempos, así que pensamos, ¿dónde podemos encontrar algo? ¿Qué tal en el sitio donde cayeron los meteoritos procedentes del espacio? Aquí, los geólogos realizaron un hallazgo vital. Los meteoritos son más antiguos que cualquier piedra de la Tierra. Habían encontrado la llave que abriría el secreto de la creación de nuestro planeta. Si las rocas más antiguas procedían del espacio, era ahí donde debía comenzar la investigación, en el espacio. Este es nuestro sistema solar hace 4.500 millones de años. En el centro, un sol todavía joven. Surgió la teoría de que el Sol estaba rodeado de una nube de polvo y gas, que cuando esa nube se enfrió se formaron pequeños granos de mineral. Todos estos pequeños granos de mineral que flotaban en esa nube gaseosa giran alrededor del Sol y empiezan a chocar unos con otros. Pero había un problema con esta teoría. Nadie sabía explicar cómo el choque de granos de mineral microscópicos pudo crear objetos del tamaño de un planeta. Más adelante, en el año 2003, un experimento realizado a bordo de la Estación Espacial Internacional proporcionó por accidente unas pistas nuevas extraordinarias. El astronauta Don Pettit quería comprobar qué les ocurriría a distintas sustancias en condiciones de gravedad cero en el espacio. Hizo un experimento muy simple. Echó una pizca de sal en una bolsa de plástico y la agitó. Los resultados fueron asombrosos. Inmediatamente, las partículas comenzaron a pegarse unas a otras, formando pequeños núcleos que se mantenían unidos por medio de diminutas cargas de electricidad estática. Los científicos comprendieron que si los granos de sal se pegaban en el espacio, también pudieron hacerlo los granos de mineral que flotaban en la nube de polvo solar. Esta era la prueba real acerca del mecanismo primario que puso en marcha la formación de la Tierra. Cuando los granos de mineral de la nube de polvo solar chocaron los unos contra los otros y empezaron a unirse, se convirtieron en pequeños trozos de roca que orbitaban alrededor del Sol. Durante los siguientes millones de años, algunos de ellos siguieron chocándose y aumentando de tamaño. Muchas de estas rocas siguen girando hoy en día en torno al Sol.
Han viajado a la deriva durante los últimos 4.500 millones de años y su forma no ha variado desde que se originaron. De vez en cuando caen a la Tierra y entonces los llamamos meteoritos. Proporcionan a los científicos una ventana increíble al pasado. Aquí tengo lo que llamamos un meteorito de tipo pedregoso. Lo que hacen los científicos es cortarlo, abrirlo y ver su interior. Y ofrece unas vistas maravillosas a los mineralogistas planetarios. Este meteorito contiene minerales y metales de todos los rincones de la nube de polvo solar. Observamos el ensamblaje de todos estos materiales prehistóricos que flotaban alrededor del Sol en esa nebulosa de polvo y gas, y que cuando chocaban unos con otros iban convirtiéndose poco a poco en cuerpos sólidos de un tamaño cada vez mayor. Miles de millones de estas piedras fueron creciendo de forma gradual mientras giraban en torno al Sol. Primero eran del tamaño de una roca, después grandes como una casa. Y seguían creciendo. Cuando un objeto alcanzaba los 800 metros de longitud, su propia fuerza gravitacional le permitía atraer otros objetos hacia él. De toda esta gran cantidad de objetos que giraban alrededor del Sol, había uno que debía de ser el más grande. Y en cuanto se hizo más grande que los demás, empezó a recoger más objetos. Es como cuando conduces a través de una nube de mosquitos por la noche y cada vez son más los que chocan contra el parabrisas. Por lo tanto, cuanto más grande, más deprisa crece, y cuanto más deprisa crece, su fuerza de gravedad es mayor y atrae más objetos. El objeto de mayor tamaño empieza a destacar entre el resto, empieza a crecer más rápido. Y ese objeto tan grande era el incipiente planeta Tierra. Muy pronto, el joven planeta tuvo tal fuerza gravitacional que empezó a atraer objetos de un tamaño cada vez mayor. Conforme iban impactando contra su superficie, la Tierra se hacía más y más grande. El bombardeo fue tan intenso que el planeta apenas necesitó 30 millones de años para alcanzar prácticamente su tamaño actual. El joven planeta Tierra estaba compuesto de miles de millones de pedacitos de roca pegados al azar. Pero los geólogos saben que la Tierra moderna no es así. Bajo la superficie, la Tierra está dividida en distintas capas. Primero una corteza fina, después una enorme y densa capa de roca llamada manto y, por último en el centro, un núcleo de hierro y níquel. Un fenómeno extraordinario tuvo que ser el causante de la transformación del interior del joven planeta. Hoy en día, los geólogos creen que la Tierra se fundió por completo poco después de formarse. Originariamente la Tierra no era más que una gran colección de piedras como esta, pero se calentó hasta tal punto que todas estas piedras se fundieron. Lo que ocurrió entonces fue que los elementos más densos se hundieron hasta el centro del planeta y los más ligeros subieron hacia la superficie. La extraordinaria fuerza gravitacional arrastró hacia abajo el hierro y el níquel que formaron el núcleo y dividió en capas el resto del planeta. Pero el causante de que semejante masa de roca y metal se calentase de este modo en las heladas profundidades del espacio trajo en jaque a los geólogos durante muchos años. Creemos que es por la incorporación de elementos radiactivos muy calientes. Están ahí afuera flotando en el espacio y conforme fue creciendo la Tierra fue incorporando algunos de estos materiales extremadamente calientes. Al entrar en el planeta comenzaron a calentar las rocas que había a su alrededor. Y como la Tierra se creó a tanta velocidad e incorporó tantos elementos radiactivos a gran temperatura, el planeta entero se fundió de adentro hacia afuera. Tan solo 30 millones de años después de que empezase a formarse, la Tierra se había convertido en una bola gigantesca de roca líquida incandescente que giraba alrededor del Sol. Imaginaos un mundo totalmente fundido. Lo único que había eran océanos de magma. No había tierra firme ni agua, solo lava que fluía por todas partes. La temperatura de la Tierra fundida era de unos abrasadores 1100 grados Celsius.
Pero fuera del planeta, el vacío espacial mantiene una temperatura constante de 230 grados negativos. Es decir, la diferencia de temperatura era superior a 1300 grados. La superficie de roca no podría mantenerse fundida por mucho tiempo. Se enfrió de fuera hacia adentro, por eso en el exterior se formó una costra de roca más fría, similar a cuando nos hacemos una herida, pero que aún conservaba una temperatura muy alta. A continuación se fue enfriando poco a poco de fuera hacia adentro. En menos de 1 millón de años, la superficie terrestre quedó cubierta por una fina corteza. Pero los volcanes seguían escupiendo lava y gases asfixiantes. La lluvia de meteoritos era un bombardeo constante. La Tierra aún debía recorrer un largo camino antes de dar paso a los continentes, los océanos y la vida. Los científicos que investigan los orígenes de la Tierra obtuvieron una gran pista al hacer chocar granos de sal en el espacio. Revelaron que la Tierra comenzó a cobrar forma cuando los fragmentos de polvo solar empezaron a chocar unos con otros. Las capas internas de la Tierra demuestran que poco después de formarse, el joven planeta se fundió por completo. Los científicos ya habían averiguado cómo se creó nuestro planeta a partir de una nube de polvo espacial. Pero todavía les faltaba una pieza fundamental del puzzle. Seguían sin saber la edad de la Tierra. Miles de millones antes de que los humanos empezasen a evolucionar, minúsculos granos de mineral del espacio fueron uniéndose hasta formar una bola fundida que se convirtió en la Tierra. Pero saber cuándo ocurrió exactamente es una pregunta que ha puesto a prueba la mente de sabios y científicos durante siglos. En 1650, el arzobispo irlandés James Asher sumó las edades de todos los reyes y profetas que aparecen en la Biblia. Sus cálculos le llevaron a un resultado muy concreto. La Tierra se creó el atardecer anterior al domingo 23 de octubre del año 4004 a.C. Un siglo más tarde, los geólogos descubrieron que las gruesas capas de sedimentos y lavas volcánicas de la Tierra debían de llevar ahí no miles, sino millones de años. El siguiente hallazgo se produjo en 1897, cuando el físico Ernest Rutherford descubrió que a través del deterioro radioactivo podía medirse con precisión la edad de las rocas. Así, se descubrió que las muestras recogidas por todo el globo terráqueo no tenían millones, sino miles de millones de años de antigüedad. Pero en su aventura por determinar la edad de la Tierra, los científicos se toparon con un gran obstáculo. Era muy difícil encontrar muestras de piedras de los primeros pasos de la historia de la Tierra. Si quieres viajar atrás en el tiempo como los geólogos e intentar encontrar pruebas de esos primeros días, es muy difícil conseguirlo en la Tierra, porque la lluvia erosiona el suelo, las placas tectónicas y los continentes se mueven y destruyen la superficie continental. Sencillamente es imposible encontrar piedras de aquella época. A principios de la década de 1950, el geólogo estadounidense Clair Cameron Patterson sugirió algo nuevo: buscar en los meteoritos. Sabía que los meteoritos se originaron a partir de los mismos granos de mineral del espacio que formaron la Tierra. Y eso ocurrió precisamente cuando nació la Tierra. Por tanto, si era capaz de datar un meteorito, obtendría también la verdadera edad de la Tierra. En 1953, Patterson llegó al cráter Meteor de Arizona en busca de alguna muestra. El meteorito que abrió este enorme cráter medía unos 45 metros de longitud e impactó contra la Tierra a gran velocidad. Normalmente los objetos que caen a la Tierra procedentes del espacio lo hacen a una velocidad de entre 15 y 25 kilómetros por segundo, lo que genera una presión enorme y una gran onda expansiva, además de una explosión bestial. El meteorito chocó contra la Tierra con una fuerza equivalente a la de una bomba atómica de 2 megatones.
La mayor parte del meteorito se desintegró con la explosión, pero hubo fragmentos que sobrevivieron. Esta es una de las piezas del objeto que impactó contra la Tierra y formó este cráter. Es hierro puro. Sabemos que es hierro porque tiene propiedades magnéticas. Es una muestra fantástica de algo que estuvo flotando en el espacio. Este era un lugar en el que los científicos podían recoger muestras para realizar las primeras pruebas radiométricas de meteoritos. Por eso Patterson vino hasta aquí y recogió muestras como esta. Patterson calculó la edad de las muestras y quedó impresionado por los resultados. El meteorito tenía nada menos que 4.500 millones de años, lo que significaba que la edad de la Tierra también era de 4.500 millones de años. Patterson había resuelto la pregunta que había atormentado a los científicos durante siglos. Dicen que Patterson se emocionó tanto al descubrir la fecha de nacimiento de la Tierra que cuando regresaba del laboratorio tuvo la sensación de que iba a sufrir un infarto. Lo llevaron al hospital, pero al final resultó que todo era fruto de la emoción vivida por su formidable hallazgo. Las técnicas modernas de radiometría han ajustado la edad de la Tierra a un grado de precisión excepcional. El estudio más reciente calcula que la Tierra tiene 4.567 millones de años. Ahora los científicos ya sabían cómo y cuándo se había formado la Tierra. Pero nadie sabía qué había ocurrido a continuación. Más tarde, en 1974, surgió una teoría nueva y radical. En aquel joven sistema solar había docenas de miniplanetas girando caóticamente en torno al Sol. Según esta teoría, uno de ellos se encontraba en la trayectoria de colisión de la Tierra. Esta idea se le ocurrió a Bill Hartmann, que intentaba explicar el origen no de la Tierra, sino de la Luna. Lo que propusimos era que tal vez durante ese periodo de intensos impactos, un objeto inmenso colisionó contra la Tierra e hizo saltar fragmentos de roca del manto exterior del planeta al espacio que rodea la Tierra, y que la Luna se formó a partir de ese material. Hartmann sugirió que otro planeta, más o menos del tamaño de Marte, había chocado contra la Tierra. Consideraba que la Luna pudo haberse formado a partir de los restos de esa colisión. Para muchos científicos, esto no era más que pura fantasía, pero Hartmann tenía pruebas procedentes de la propia Luna. Voy a caerme en el cráter por intentar coger esa piedra. Estas imágenes de la misión del Apolo 16 en abril de 1972 nos muestran las dificultades que tuvo el astronauta Charles Duke a la hora de recoger una muestra grande de piedra lunar con el objetivo de devolverla a la Tierra y que la analizasen los geólogos. Debe de pesar 10 kilos. En el Centro Espacial Johnson de Houston, esta muestra real de piedra lunar sigue guardada bajo estrictas condiciones de laboratorio. Admirad la Luna. Es un fragmento auténtico de la Luna, la piedra más grande que trajeron los astronautas del Apolo de la superficie lunar. No podemos tocarlas. No quieren que los humanos les pongamos las manos encima y dejemos material orgánico sobre ellas. Hasta finales de la década de 1960, los geólogos creían que la Luna se había formado del mismo modo que la Tierra, a partir de granos de mineral que fueron adhiriéndose en la nube de polvo solar. Pensaban que tenía capas, al igual que nuestro planeta, y un núcleo pesado de hierro. Pero cuando los geólogos analizaron las muestras lunares, se quedaron boquiabiertos al descubrir que las piedras de la Luna contenían mucho menos hierro del que esperaban. Uno de los misterios que siempre ha existido es ¿por qué hay menos hierro en la Luna que en la Tierra si se trata de dos objetos tan próximos en el espacio? Esta pregunta inquietó tanto a Hartmann que empezó a pensar que las teorías convencionales acerca del origen de la Luna eran equivocadas. Esa falta de hierro en la Luna, o dicho de otra manera, el hecho de que la Luna se componga de roca que parecía extraída de la corteza y del manto superior de la Tierra, me hizo pensar que tal vez la Luna se formase a partir de rocas procedentes de la capa exterior de la Tierra.
Esta fue la clave que llevó a Hartmann a pensar que la Tierra había colisionado con otro planeta. La fuerza del impacto destrozó por completo el otro planeta y arrojó miles de millones de toneladas de corteza y manto terrestre al espacio y a la órbita en torno a la Tierra. En apenas unos miles de años, estos restos se unieron y dieron lugar a la Luna. Las últimas animaciones por ordenador nos muestran que el impacto fue más bien superficial. El otro planeta no chocó frontalmente contra la Tierra. Esto significa que, si bien el choque arrancó las capas externas de la Tierra, su núcleo de hierro quedó intacto. Esa carencia de hierro acabaría explicando por qué tenemos una luna compuesta de material rocoso y no de hierro. Hoy en día, la idea de la colisión de Hartmann se acepta como un hecho. Fue su fascinación por la Luna la que nos llevó a comprender un paso vital en el nacimiento de la Tierra. La Luna siempre me recuerda que vivimos en un entorno mayor al de la Tierra. Vivimos en un entorno cósmico. El sistema solar es el hábitat en el que nos movemos. En la aventura por descubrir la edad de la Tierra, las pruebas radiométricas realizadas en meteoritos demuestran que la Tierra se creó hace algo más de 4.500 millones de años. La ausencia de hierro en las rocas lunares que trajeron los astronautas prueba que nuestro planeta sobrevivió a una colisión fortísima con otro planeta. Pero en aquel planeta recién nacido faltaban elementos vitales del mundo actual. La investigación todavía debe esclarecer cómo se formaron dos elementos esenciales de la Tierra: la masa continental y el agua. Hace 4.500 millones de años, la Tierra se formó a partir de una nube de polvo solar. Poco después, sobrevivió a un choque devastador con otro planeta. Ahora, la investigación da un salto adelante en el tiempo de 200 millones de años, porque los científicos tratan de averiguar cómo se formaron los primeros continentes y océanos. Buscan pruebas en las orillas del nordeste de la bahía de Hudson, en Canadá. Este es el paisaje desolado de Porpoise Cove, el lugar de un nuevo hallazgo científico de gran trascendencia. Y todo se debe a la fascinación de un joven estudiante de doctorado por las rocas antiguas. Siempre me interesó estudiar los orígenes de la Tierra, así que mi idea era la de remontarme lo máximo posible en el tiempo, recoger estas rocas y estudiarlas. Ellas son el vínculo con el pasado. Los geólogos ya sabían que las piedras de esta región del norte de Canadá eran muy antiguas. Pero a O'Neill le llamó la atención algo que encontró en una pequeña zona enclavada en esta extensa tierra salvaje. El aspecto general de las piedras era distinto y enseguida comprendimos que había algo extraño en ellas. Algo singular. Son piedras procedentes de lavas volcánicas, extremadamente alteradas y deformadas, conocidas como anfibolitas. Su química y su mineralogía eran singulares. Nadie había visto nunca estas piedras. O'Neill decidió que había que estudiar aquellas rocas más detenidamente. Envió muestras para datarlas radiométricamente. Los resultados fueron sorprendentes. Estábamos en el laboratorio de Washington DC cuando salió el primer número de la máquina y nuestra primera reacción fue de incredulidad. Así que lo que hicimos fue volver a analizar la piedra, pero nos dio el mismo resultado. Repetimos el proceso una tercera vez y el resultado fue idéntico. Entonces dijimos, vamos a analizar más piedras porque yo no me lo creo. Y siempre salía el mismo resultado, una y otra vez, una y otra vez. Finalmente, no nos quedó más remedio que llegar a la conclusión de que estas piedras se habían formado hacía cerca de 4.300 millones de años. Los resultados eran irrefutables. Las anfibolitas tenían 4.280 millones de años, 200 millones de años más que la roca más antigua descubierta hasta la fecha. Eran los que más se habían acercado a la corteza original de la Tierra.
Estas son las rocas más antiguas del mundo. Es increíble estar sobre ellas. ¿Te imaginas a ti mismo hace casi 4.300 millones de años, cuando la Tierra era una recién nacida y apenas estaba formándose? Caminar por este paisaje es una sensación maravillosa. Actualmente, estas piedras están arrojando luz sobre el grosor de la corteza terrestre inicial. O'Neill ha encontrado minerales poco comunes que solo pueden originarse en condiciones extremas de temperatura y presión. Prueban también que las anfibolitas se crearon a al menos 19 kilómetros bajo la corteza terrestre. Esto significa que hace más de 4.000 millones de años, la Tierra poseía una corteza sólida de un mínimo de 19 kilómetros de grosor. Y una corteza tan gruesa sugiere que ya debía de haber continentes. Y no solo eso. Las pruebas encontradas en las anfibolitas revelan que estas rocas se formaron originalmente en aguas profundas. Sabemos que cuando se forman rocas, se crea una especie de firma química, y dependiendo del lugar en el que se forman las rocas y del contexto geológico en el que se formarán, desarrollarán una firma química específica. La firma química de las anfibolitas es única y demuestra que cuando se formaron estas rocas, la Tierra no solo tenía ya una corteza sólida, sino también océanos. La firma que encontramos aquí es la de un suelo oceánico. Esto significa que ya había océanos y una gran cantidad de agua en la Tierra hace 4.280 millones de años. Esto cambió por completo nuestra visión acerca de cómo era la Tierra entonces. Para la comunidad científica, esta idea fue dinamita. Pero O'Neill no está solo. Hay más pruebas que refuerzan su teoría. En la misma secuencia de rocas antiguas, los geólogos descubren otro tipo inesperado de piedra denominada formaciones de hierro en bandas. Estas piedras están compuestas de finas capas alternas de silicio y unas bandas más oscuras llenas de un mineral llamado magnetita, cuyo nombre indica que son ricas en hierro. Solemos emplear imanes para encontrar estos minerales. Es un modo rápido y sencillo de identificar las formaciones de hierro en bandas. La magnetita de las formaciones de hierro en bandas solo se forman bajo el agua. Por tanto, estas rocas son una prueba más de que en la Tierra ya había océanos hace más de 4.000 millones de años. Pero los científicos no saben qué proporción de la superficie terrestre estaba cubierta de agua. El único entorno en el que se forma esta magnetita es en los océanos. No sabemos con exactitud qué tamaño tenían los océanos en aquel entonces, pero sabemos perfectamente que hace falta agua para que se formen estas rocas. Estos hallazgos obligan a los geólogos a replantearse sus ideas acerca de qué condiciones existían en la Tierra poco más de 300 millones de años después de que se formase el planeta. Normalmente, la gente se la imagina como una bola de fuego y roca fundida, pero esa imagen no se corresponde con lo que vemos aquí. Aquí vemos que hace 4.280 millones de años ya había seguramente un océano, una atmósfera y continentes muy similares a los que conocemos hoy en día. Por tanto, esto cambia radicalmente nuestra visión de la Tierra en aquel tiempo. La investigación ya ha revelado cuándo empezaron a formarse los continentes y los océanos de la Tierra. Las pruebas halladas en las rocas anfibolitas de Porpoise Cove confirman que la Tierra ya había desarrollado una corteza sólida y gruesa hace 4.280 millones de años. Las formaciones de hierro en bandas en esas mismas rocas prueban que en aquella época ya había océanos sobre la superficie terrestre. Todo esto nos lleva al siguiente misterio. Si los océanos ya existían hace más de 4.000 millones de años, los investigadores tendrán que averiguar de dónde salió toda esa agua. Después de formarse a partir de la nube de polvo solar hace 4.500 millones de años, la Tierra era una bola abrasadora de roca fundida. Pero apenas 200 millones de años después, comenzaron a aparecer los primeros océanos. Hoy en día, la Tierra es el planeta azul, ya que un 70% de su superficie está cubierta de agua. La investigación se centra ahora en el misterio del origen del agua en la Tierra.
Una de las preguntas más importantes que me he planteado nunca es, ¿de dónde viene toda esa agua? ¿De dónde viene el agua que encontramos en los océanos? ¿En la atmósfera, en nuestro cuerpo, en el suelo? Cuando ves la Tierra desde el espacio, lo que más te impresiona es el agua y la belleza que desprende todo el planeta. ¿Por qué tiene tanta agua la Tierra? ¿Y cómo llegó hasta aquí? Esta pregunta ha intrigado a los geólogos durante años, pero creen que la respuesta se halla en el espacio. Las últimas pruebas acerca de cómo llegó el agua a la Tierra han surgido de un meteorito que cayó en 1998, pero que no se ha analizado hasta hace muy poco. Descubrimos algo asombroso. Este meteorito contiene granos de sal fina, la misma que nos ponemos en las patatas fritas. La prueba está atrapada en el interior de estos cristales de sal que, al microscopio, revelan gotitas minúsculas de agua en estado líquido. En la pantalla del ordenador vemos una pequeña inclusión de agua, una gota de agua diminuta. Sabemos que es agua y sabemos que está líquido, porque vemos una burbujita que se mueve en el interior de esa gota. Lo más destacado de este descubrimiento es conocer la edad del agua. Puede calcularse mediante distintas técnicas de datación. La sal tiene 4.500 millones de años y el agua que contiene es como mínimo igual de antigua, o puede que incluso más. No hay duda. Por lo tanto, esta agua tiene al menos la misma edad que nuestro sistema solar. Esta es la prueba visible de que el agua ya existía en el espacio cuando se formó la Tierra. Y Zolensky está convencido de que fueron los meteoritos los que trajeron el agua a nuestro planeta. Cada vez parece más evidente que el agua llegó gota a gota en rocas como este meteorito. Fueron cayendo a lo largo de miles de millones de años. A diario impactaban contra la Tierra cantidades inmensas de material que depositaban un poco de agua, apenas unas gotas. El bombardeo de meteoritos que tuvo que producirse para llenar los océanos de agua fue de tal magnitud que resulta prácticamente imposible imaginarlo. Pero los científicos creen factible que a lo largo de miles de millones de años impactasen suficientes meteoritos contra la Tierra como para traer todo este agua al planeta. Poco a poco aquellas rocas fueron transpirando el agua que contenían. Primero formaron pequeños mares aquí y allá, y más tarde se convirtieron en océanos gigantes. Pasamos de esto a esto. Una vez que nuestro planeta ya poseía grandes masas de tierra y agua, quedó listo el escenario para el desarrollo de la vida. La siguiente fase en la evolución de la Tierra. La vida es un elemento esencial en la geología de la Tierra. Sin vida, no existirían rocas sedimentarias como la creta o la piedra caliza. Sin vida no habría carbón, petróleo o gas. La vida ha transformado la Tierra de modo significativo. Pero descubrir el origen de la vida ha supuesto un gran reto para los científicos durante siglos. Ahora existe una nueva explicación. Proviene de las pruebas halladas en Allende, un paisaje desértico del norte de México. A eso de la 1 de la madrugada del 8 de febrero de 1969, la noche se convirtió en día. Una bola de fuego gigantesca que viajaba de sur a norte se dirigía al norte de México. El gran destello y la bola de fuego procedían de un meteorito descomunal, más o menos del tamaño de un coche. Entró en la atmósfera terrestre a una velocidad de 58.000 kilómetros por hora. Al zambullirse en la atmósfera, el meteorito se quebró en miles de fragmentos. El meteorito de Allende no dejó ningún cráter porque cayó como una lluvia de piedras. La piedra más grande tenía el tamaño de un balón de playa. Las piedras se encuentran en lo que denominamos un campo esparcido, un área de unos 48 kilómetros de largo y 8 de ancho. Ahora mismo nos encontramos en el centro de ese campo esparcido.
Como el meteorito se fragmentó en tantos pedazos, los geólogos tuvieron que peinar una zona muy amplia para encontrar muestras. Aquí tengo una piedra pequeña, más o menos del tamaño de una ciruela. Se trata de uno de los tipos de meteoritos más primitivos. Esto significa que desde que se formase en las primeras etapas del sistema solar, su aspecto apenas ha variado. Cuando analizaron las muestras de Allende, los geólogos descubrieron algo formidable. El meteorito contenía pequeñas cantidades de una sustancia química llamada aminoácido. Los aminoácidos son un componente esencial de materiales como las proteínas. Y los aminoácidos son los pilares químicos de la vida. Por tanto, encontrar estos aminoácidos, estas moléculas en el interior del meteorito, fue un hallazgo muy emocionante. Todos los seres vivos de la Tierra, plantas o animales, contienen aminoácidos, y la vida no sería posible sin ellos. Hasta que no los encontraron en el meteorito de Allende, los científicos creían que los aminoácidos se habían creado a partir de reacciones químicas sobre la superficie terrestre. Antes se creía que la vida pudo originarse en la Tierra, en esa especie de charcas calientes, varios cientos de millones de años después de que se formase la Tierra, o tal vez a partir de relámpagos que causaran reacciones químicas en la atmósfera. Existían varias teorías acerca del origen de la vida en la Tierra antes del descubrimiento de aminoácidos en meteoritos. Desde el caso de Allende, se han encontrado aminoácidos en centenares de meteoritos. Su descubrimiento ha revolucionado las ideas acerca del origen de la vida en la Tierra. Hoy en día, los científicos consideran que los pilares básicos de la vida llegaron procedentes del espacio. Los meteoritos portadores de aminoácidos han bombardeado la Tierra desde el mismo momento en que se formó, y estos aminoácidos fueron el punto de partida de la vida. En su afán por descubrir el origen del agua y la vida sobre la Tierra, la investigación ha concluido que el agua de nuestro planeta llegó en el interior de los meteoritos. Y los meteoritos también trajeron los aminoácidos, los pilares básicos de la vida, del espacio a la Tierra. Ahora los científicos deben encontrar la pieza que falta en el puzzle para explicar la última etapa del desarrollo de la Tierra. Su paso de partículas en la nube de polvo solar a un planeta en el que la propia vida determina los fenómenos geológicos de la Tierra. Hace 4.500 millones de años, la Tierra se formó a partir de la nube de polvo solar. 200 millones de años después, empezaron a desarrollarse los primeros continentes y océanos. Los meteoritos trajeron a la superficie del planeta agua y aminoácidos, los pilares básicos de la vida. Ahora la investigación avanza hasta un punto situado a 3.500 millones de años. Están a punto de surgir nuevas formas de vida cuya mera existencia dará lugar a nuevos tipos de rocas. Pero, como sabemos, la vida necesita oxígeno, y hace 3.500 millones de años no había oxígeno en la Tierra. En aquel entonces, la atmósfera era terriblemente venenosa. Las erupciones volcánicas llenaban el aire de una combinación asfixiante de azufre, metano, dióxido de carbono y ácido sulfúrico. Pero, pese a ello, ya existían formas de vida primitivas. Se han encontrado restos fosilizados de extrañas estructuras en forma de coral en rocas de hace más de 3.000 millones de años en muchas partes del mundo. Se llaman estromatolitos y son clave para comprender cómo la atmósfera se llenó de oxígeno. Apenas quedan estromatolitos vivos. Uno de los pocos lugares de la Tierra donde podemos encontrarlos es en otra zona del norte del desierto mexicano. Este es el Valle de Cuatro Ciénagas. A simple vista uno puede pensar que es un desierto como otro cualquiera, pero no es así. Es un lugar muy especial por el modo en que la química está dispuesta en el valle. No hay nada similar en todo el mundo. Esta charca es como un laboratorio dentro de una cápsula del tiempo. Al examinar los estromatolitos actuales, los científicos pueden averiguar cómo se crearon hace más de 3.000 millones de años.
Lo interesante de Cuatro Ciénagas es que es como una ventana a cómo era el mundo antes de que tuviese oxígeno, antes de que la vida microbiana dominase en nuestro planeta, la Tierra. Siffert ha descubierto que los estromatolitos están compuestos de miles de millones de microbios llamados cianobacterias. Estos son los estromatolitos de Cuatro Ciénagas. Aquí tengo un trocito. ¿Veis este borde azul verdoso? Esos son millones y millones de cianobacterias. Estas bacterias estaban a punto de cambiar el rumbo de la historia de la Tierra gracias a una propiedad única. Producen oxígeno. Aquí, en esta laguna, podemos contemplarlas haciendo su trabajo. Podemos ver cómo producen oxígeno si me meto en el agua y me acerco a estas colonias de cianobacterias. Si me fijo detenidamente, observo cómo todas ellas producen oxígeno. Y cuando ese oxígeno se acumula, produce una pequeña burbuja de aire que sube hasta la superficie. Es en ese momento cuando se produce la liberación de oxígeno a la atmósfera. Hace 3.500 millones de años, el oxígeno era letal para otras formas de vida que obtenían energías del azufre. Las cianobacterias desarrollaron una pequeña máquina molecular capaz de absorber los rayos de sol y el agua y elaborar un producto llamado oxígeno, cuando en aquella época ningún ser vivo del planeta estaba familiarizado con él. Fue en ese preciso instante en la historia de la vida en el que las cianobacterias empezaron a arrojar un exceso de oxígeno a la atmósfera, cuando el modo de funcionar del mundo cambió para siempre. Con el paso del tiempo, hubo suficientes cianobacterias como para producir trillones de toneladas de oxígeno, lo que creó la atmósfera que respiramos hoy en día. Y ellas fueron las responsables de cambiar la evolución de todos los seres vivos. Desde un punto de vista evolutivo en el planeta Tierra, estamos donde estamos gracias a las cianobacterias y al hecho de que consiguieron llenar de oxígeno nuestra atmósfera. De no ser por este gas, no existirían los complejos organismos que habitan hoy en el mundo. Tú y yo no estaríamos aquí. Cuando la atmósfera empezó a llenarse de oxígeno, todo estaba a punto para que la vida animal y vegetal evolucionase. El impacto sobre la geología de la Tierra fue muy profundo. Con el paso de cientos de millones de años, la descomposición de la materia vegetal de las selvas tropicales originó capas comprimidas que, finalmente, formaron todos los depósitos de carbón, petróleo y gas de nuestro planeta. Las rocas sedimentarias como la piedra caliza o la creta están compuestas en gran medida de restos de animales marinos que se acumularon en el fondo de mares poco profundos. Sin la vida, la geología de la Tierra sería muy distinta. La investigación acerca del nacimiento de la Tierra ha encontrado pruebas que han revelado los secretos del desarrollo del planeta. Los experimentos con cristales de sal en el espacio han desvelado que la Tierra comenzó a formarse cuando los granos de mineral de la nube de polvo solar empezaron a unirse. Las pruebas recogidas en los meteoritos demuestran que la Tierra se formó hace 4.567 millones de años. Las rocas más antiguas del mundo prueban que los continentes y los océanos se crearon hace 4.280 millones de años, mucho antes de lo que se pensaba. El agua en estado líquido hallada en los meteoritos demuestra que el agua llegó a la Tierra durante los miles de millones de años que duró el bombardeo de meteoritos. Hace 3.500 millones de años, 1.000 millones después de que se formase a partir de la nube de polvo solar, la Tierra ya tenía continentes, océanos, formas de vida primitiva y oxígeno. Había nacido la Tierra, un escenario nuevo sobre el que los procesos geológicos acontecidos durante miles de millones de años moldearon el planeta que habitamos hoy en día.